buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Estamos presentando el ciclo de conferencias Agricultura Familiar y Biodiversidad en esta FIL. Y bueno, la presentación del día de hoy es del doctor Daniel Piñero, a quien le doy la bienvenida. Y antes de darle la palabra, quisiera hablar un poco de su trayectoria. El doctor Daniel Piñero es biólogo por la UNAM y ahora investigador del Instituto de Ecología de esa misma casa de estudios. Se ha dedicado a la genética de poblaciones, en particular a la genética de plantas y árboles. Estudió el doctorado en genética de poblaciones y evolución en la Universidad de California. El doctor Piñero también ha hecho importantes aportaciones con sus investigaciones en materia del proceso de domesticación de plantas, como el frijol, el agave y el coco, lo que ha también permitido mejorarlas genéticamente. El doctor Piñero también estudia las causas de la variación genética en poblaciones de plantas y árboles, particularmente los pinos mexicanos, y esta línea de investigación ha producido información genética para elaborar estrategias de conservación de las coníferas de México. Le doy la bienvenida al doctor Piñero, le doy la palabra. Gracias. Gracias, Azucena, muy amable. Y gracias por la invitación para estar aquí. En realidad lo que quisiera ver con ustedes es cómo le hace el agricultor, cómo le ha hecho durante tantos, pues ya miles de años, para mantener la variación de los cultivos que tenemos. Y para ello, pues voy a usar ejemplos que vienen de la genética, para que vean cómo diferentes especies, diferentes plantas o animales, deberían tener diferentes estrategias de conservación de la variación genética. Entonces, el primer punto que quisiera tocar con ustedes es algo que tenemos varios, pero no necesariamente por endogamia, que se llama depresión por endogamia. Así le llamamos a un estado o a una inviabilidad o infertilidad de los individuos cuando hay apareamientos entre parientes. Entonces, digamos que hay un apareamiento entre dos hermanos y entonces el producto de ese apareamiento normalmente tiene una menor viabilidad o una menor fertilidad. Y entonces a eso le llamamos depresión por endogamia. Si ustedes hacen cruzas entre parientes dentro del maíz, en el maíz o en otras especies, van a encontrar exactamente el mismo proceso. Lo mismo que ocurre en los linajes reales, digamos, de diferentes países y diferentes regiones, ocurre en los animales que se entrecruzan y también en las plantas que se entrecruzan, es decir, plantas como el maíz que obligatoriamente o generalmente hacen cruzas entre parientes. Ahora, ¿a qué se debe esa depresión por endogamia? Se debe a que hay variantes, o sea, hay algunos genes que tienen algunos individuos que afectan negativamente el éxito de los que los tenemos. Por ejemplo, si yo tengo un alelo de alguna enfermedad o un variante de alguna enfermedad que viene de mi papá y otro que viene de mi mamá, si estuviera nada más una copia, eso no se expresaría, ¿no? Decimos que es recesivo. Pero si tenemos las dos copias, entonces se expresa y tenemos una disminución en la viabilidad del individuo. Entonces todos nosotros, todos los individuos de todas las especies, tenemos variantes que afectan la viabilidad, que producirían depresión por endogamia, pero las tenemos escondidas, no se expresan, ¿no? Por eso yo tenía un amigo que decía que caras vemos y genes no sabemos, ¿no? ¿Quién sabe qué genes trae cada quien que tienen ese problema? Entonces, como dice ahí, la doble dosis de esas variantes, es decir, el tener dos copias, produce una menor sobrevivencia o fertilidad. Y estos principios afectan a las especies que tienen sexos separados, porque una consecuencia lógica es pensar, bueno, ¿de veras en todos los pasa lo mismo? Porque, por ejemplo, el trigo se autofecunda, es decir, es un
es consanguíneo al extremo, ¿no? No solamente se casa con su hermano, no, se casa consigo mismo cada vez, ¿no? Entonces el trigo, ¿cómo ha hecho para evitar esa consanguinidad? Entonces sí, efectivamente hay especies que no tienen sexos separados y que han evitado ese problema. Entonces ahí está como lo vería Mendel. Ahí tenemos el alelo que es recesivo, el A chiquita, y está en uno de los ancestros. Y vean cómo este individuo, ¿no?, puede heredar de este padre y de esta madre, o lo que sea, tendría esta composición y tendría una disminución de la viabilidad. ¿Sí? Cuando hay entrecruzamiento, es decir, cuando el apareamiento es con individuos de afuera, digamos, del área familiar, entonces esto se mantiene con una sola copia y por lo tanto no produce depresión por endogamia. ¿Sí? Ahora, ¿qué evidencia tenemos de que esto ocurre? Bueno, aparte de que está prohibido por la ley casarse con alguien más cercano que un primo, tenemos muchas evidencias de que esto ocurre en muchas especies. Déjenme pasar esta. Bueno, esta es como la perra del hijo de mi mujer, ¿no? Pero en realidad no es una foto que saqué de internet. Pero está igualita, ¿no? Ustedes conocen a estos perros. ¿Qué se hacen estos perros para producir estas razas? Lo que se hace es precisamente hacer autocruzas con parientes y generar individuos que tienen algunos rasgos que queremos, que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, esta cara tan bonita, ¿no? Las patas cortas, etcétera. O sea, eso en realidad es lo que nos gusta, que tiene cara de malo, pero en realidad es muy bueno, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos gusta, pero en el proceso de producir este individuo, obviamente este individuo tiene un genotipo que tiene muchos de estos alelos que son recesivos y que disminuyen la viabilidad, y por lo tanto tienen depresión por endogamia. Muy difícil reproducirlos. Entonces vean cómo el hombre ha hecho esto, bueno, la humanidad más bien, ha hecho esto continuamente con las razas de perro, y se tienen registradas la cantidad de veces que se han hecho estas mejoras genéticas. Ahora vean qué pasa con el maíz. Esta es el número de flores que sobreviven o que producen los sobrevivientes, ¿no? Y entonces vean aquí los que se entrecruzan, los que se cruzan con individuos de fuera de la familia, y estos son los que se cruzan con individuos de adentro de la familia, es decir, con un maíz cercano, ¿no? Con un pariente, ¿sí? Y vean cómo en realidad la viabilidad de esos individuos es mucho menor cuando tenemos esta consanguinidad. Esto también son datos de maíz. Vean, la consanguinidad la podemos estimar más o menos fácilmente. Piensen que uno sería una consanguinidad máxima, es decir, a lo mejor el perro del hijo de mi esposa más o menos tiene una consanguinidad como por aquí, ¿no? Y el rendimiento de las semillas, vean cómo disminuye cuando aumenta el coeficiente de consanguinidad. Aquí tendríamos individuos que no tienen depresión por endogamia, y aquí tendríamos individuos que tienen depresión por endogamia. Ahora, ese coeficiente de consanguinidad, para que más o menos se den una idea, se puede calcular también, de diferentes maneras, pero una que usamos comúnmente es hacer un pedigrí y calculamos este coeficiente de consanguinidad, que más o menos quiere decir la probabilidad de que un gen de un individuo sea igual a un gen de otro individuo, que es con el que se casa. Entonces digamos que si yo me caso con mi hermana, tengo hijos, tengo una cierta probabilidad de tener hijos que tengan genes que son iguales, ya sea el mismo gen mío que se heredó de mi papá, y el gen de mi papá que se heredó por mi hermana, ¿no? Entonces eso produciría una depresión por endogamia. Este es el caso del coeficiente de consanguinidad entre hermanos, es 0.25, y si nos alejamos en la relación de parentesco, vean cómo baja a 1/8,
primos por ambos lados también 1/8, primos tal cual 1/16. Más o menos este sería el límite legal del límite de consanguinidad que podríamos tener en una población. Ahora, más o menos como cuánta consanguinidad hay en una población. Aquí puse algunos datos de poblaciones de Croacia que están publicados en el 2006, y más o menos ese índice de consanguinidad que está aquí en el eje, vean cómo este es 0.1, 0.06 y 0, y aquí es 0 y 0.06. Más o menos, si pensamos en los primos, que es un 16avo, ese es aproximadamente 0.06. O sea que podríamos decir que si pasa de este nivel, estaría prohibido por nuestras leyes, ¿no? Algunas poblaciones humanas sí tienen un coeficiente de consanguinidad un poco mayor que esta. Incluso en algunos países, como en Japón, se favorecen apareamientos consanguíneos. Pero en algunos casos, y esto es curioso porque si ustedes revisan la literatura, varias de las dinastías que ha habido en China y en otros países han tenido exactamente el mismo problema que tuvieron estos que son los Habsburgo en España. Este rey, Carlos II, tenía un coeficiente de consanguinidad de 0.25. O sea, era como si se hubieran casado dos hermanos, ¿no? Una hermana y un hermano. Y efectivamente, si ustedes ven la foto en grande, no se las quise poner porque no me gusta burlarme de los reyes, ¿no? Pero efectivamente sí se ve una persona bastante afectada por estos genes que tiene en recesivos y que tiene 2 copias. Ahora, si ustedes ven otros de los reyes, pues tienen 0.11, 0.21, 0.12, ¿no? Realmente si empezamos con los reyes, estos son los reyes católicos, Felipe I tendría 0.02, Carlos I sería 0.03. O sea, estas dinastías van aumentando su consanguinidad a medida que van pasando las generaciones, porque se están apareando, casando entre parientes, ¿sí? Y esto, les decía yo, también ha pasado en dinastías japonesas, chinas, egipcias, y en todos esos casos, después de 200 o 300 años, la dinastía se colapsa por razones de la depresión por endogamia. Ahora, en plantas el sistema de reproducción puede ser de varios tipos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del maíz. El maíz tiene separadas las funciones hembra y macho, ¿no? en el mismo individuo. Le llamamos, le llamamos monoico. Este es una flor, digamos, femenina, y esta es masculina. Y otras plantas que ustedes conocen son bisexuales, es decir, tienen las 2 funciones dentro de la misma flor. Y en otras plantas tienen lo que pasa en muchos animales, ¿no? Que son dioicos, es decir, tienen individuos que son completamente hembras y completamente machos. Pero además las plantas, aunque tengan este tipo de estructuras de la reproducción, tienen la capacidad no solamente de entrecruzarse. Por ejemplo, el maíz se puede entrecruzar con otros individuos, pero también se puede autofecundar, decimos que se autocruza o se autofecunda, ¿no? Entonces, en realidad estos sistemas de reproducción definen cómo se va a cambiar la variación genética y qué tanta consanguinidad va a tener la población. Vean el caso contrario, a lo contrario de la depresión por endogamia le llamamos vigor híbrido. En maíz se ha usado mucho ese carácter para producir, digamos, variantes, razas que son híbridas de diferentes líneas, que son consanguíneas. Inbred quiere decir que es consanguínea, esta es otra consanguínea, y vean cuando se cruzan cómo el híbrido tiene vigor híbrido. Entonces, en general uno piensa que sí, que si hay depresión por endogamia, si yo, digamos, me caso con alguien muy lejano genéticamente, voy a tener individuos, no solamente no van a tener problemas, a lo mejor van a tener una mayor viabilidad que si me casara con alguien cercano. Ahora, ¿cómo se ha hecho el mejoramiento de maíz en Estados Unidos?
porque es interesante cómo en Estados Unidos se ha manejado el mejoramiento del maíz en forma diferente de cómo se ha hecho en México. En los dos casos, el maíz tiene depresión por endogamia. Si ustedes producen un perro como Lupita, que se llama Lupita el perro, ¿no? Si producen un perro como Lupita, entonces va a disminuir su viabilidad. Entonces ustedes no quieren eso, no quieren tener maíces que tengan una menor viabilidad, un menor rendimiento, ¿no? Quisiera tener maíces que tuvieran un mayor rendimiento. Pero al mismo tiempo quieren maíces que tengan ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, que sean dulces, o que sean de color morado, o que sean bolita, yo qué sé, ¿no? En realidad, uno quiere, como en los perros, las dos cosas, ¿no? Entonces vean lo que ha pasado en Estados Unidos. Empezó el mejoramiento formal en 1860 y un poquito. Las leyes de Mendel se publicaron por ahí, pero mucho antes de Mendel había mejoradores que estaban mejorando plantas y animales de muchas maneras sin usar esos principios, digamos, de Mendel. O sea que esos principios de Mendel en realidad estaban en el ambiente, ¿no? Y él lo que hizo fue escribir un artículo que lo demostró. Entonces, estos son maíces que son de polinización cruzada. Este es el rendimiento, ahorita no importa las unidades, es el rendimiento que tenían. Y empezaron a darse cuenta los mejoradores que lo que podían hacer era producir líneas, y esas líneas ya tenían una mayor productividad o tenían rasgos interesantes, y entonces empezaron a generarlas. Esas líneas tenían depresión por endogamia, y entonces lo que hacían era cruzar las dos, como está en la foto anterior, y vean cómo que no solamente tenían que hacer una simple cruza, tenían que hacer una doble cruza para poder recuperar la productividad. Es decir, que tenían la línea A, la B, la C y la D, y tenían, para venderla al agricultor, tenían que producir la A por B, la C por D, y luego la AB por la CD, ¿no? De tal manera que era una doble cruza, ¿no? Posteriormente, como estos alelos, estos variantes recesivos se pueden ir eliminando de la población, porque si ustedes lo hacen durante muchas generaciones, se pueden ir muriendo los individuos que las tengan, y a la vuelta de unas generaciones se van eliminando muy lentamente, pero se van eliminando. Y entonces ya más recientemente, esto se hizo entre 1930 y tantos y 1970, y ya posteriormente, entre 1970 y algo y el año 2000, se hicieron cruzas sencillas de líneas que habían sido mejoradas, ¿no? Y vean cómo el rendimiento pues se incrementó. Si calculamos el aumento del rendimiento, si aquí pensamos que era como 25, pues sí aumentó unas 5 veces el rendimiento por hectárea. Es decir, que si ustedes tenían, en el caso de Estados Unidos, a lo mejor tenían 2 o 3 toneladas por hectárea en este periodo, pues aquí ya andan por los 15 toneladas por hectárea. Entonces vean cómo esto es una forma de mantener la variación de tal manera que se pueda al mismo tiempo tener rasgos que uno quiere. A los gringos les encanta el maíz dulce, etcétera, ¿no? Y tener una gran productividad por hectárea, ¿no? Para evitar la depresión por endogamia. Ahora, ¿qué ha pasado en México? Esto también son los años del siglo pasado al 2010, y aquí tenemos, por ejemplo, las importaciones, que ahorita no las voy a ver. Esta es la producción en millones de toneladas. Esta es producción total. Luego vemos algo de los rendimientos, y vean cómo los rendimientos pasaron la producción total pasó de quizá 2.5 millones de toneladas a algo alrededor de 20 millones de toneladas, ¿no? Si vemos nada más los últimos 10 años, efectivamente se ha aumentado la productividad de 15 millones de toneladas a, vamos a decir, 20 millones de toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que en México no tenemos un sistema como en Estados Unidos, es decir, no producimos líneas puras, híbridos, y luego lo vendemos al agricultor. Eso no lo hacemos aquí, ¿no? Lo que hacemos es más o menos este proceso que tenían en esta parte del siglo XX en Estados Unidos. Entonces, con ese nivel, digamos, de manejo, lo que tenemos es una productividad en total bastante grande.
¿Sí? Y si vemos algunos números en relación a esto, en promedio en México se siembran 8 millones de hectáreas de maíz y la densidad por hectárea es entre 50,000 y 80,000 plantas. Y digamos, un estimado de lo mínimo que se siembra en el país de plantas de maíz son 400,000 millones de plantas. ¿Sí? Recuerden que somos 120 millones o algo así. Entonces sí se siembra una cantidad gigantesca de plantas de maíz todos los años, ¿no? Y este hecho, solamente el que se siembren tantas plantas de maíz, mantiene una enorme variación en el país, ¿no? También les recuerdo que la población humana total es 7,000 millones, ¿no? En todo el mundo. Estos son 400,000 millones de plantas de maíz. Les decía, la producción anual de maíz es lo que estaba en la gráfica, como 20 millones de toneladas, y anualmente se siembra el 15% del área y el 35% de la producción es de riego. O sea, en México tenemos dos sistemas de producción, riego y temporal, y aunque sembramos el 85% del área de temporal, solo producimos el 65% de las toneladas en temporal. Esto se debe a que, digamos, hay una parte del país que está manejando la diversidad de esta manera y otra parte del país que sí usa, que sí usa híbridos que son comprados en compañías fuera del país. Les voy a contar unas cosas un poco personales, pero nada más es para que vean de lo que voy a hablar después. La mitocondria de mi mamá me la heredó a mí y a mis hermanas, ¿no? La mitocondria de mi papá, que es ese pedacito que tenemos en cada célula, y además tiene su ADN específico, ¿no? Ese pedacito, la de mi papá se extinguió, ¿no? Porque los hombres no dejamos las mitocondrias a la siguiente generación. Entonces yo, por ejemplo, en mis hijos, la mitocondria que tienen es de su mamá. ¿Sí? Y pues yo ya, ahí acabó la mitocondria de mi mamá, ¿no? Ahora, ¿qué hice el año pasado? Como estaba tan agobiado porque iba a desaparecer mi mitocondria, traté de averiguar de dónde era. Primero debo decirles que mi mamá, pues como muchas de sus mamás seguramente, me ha causado ir al terapeuta muchas veces en mi vida. Y entonces, ella lo que dice es que ella es muy europea, ¿no? Ella dice que es muy europea y que es europea, etc. Ahora, cuando vimos su mitocondria, que es la que yo tengo, encontramos esta distribución de ese tipo de mitocondria, ¿no? Entonces esa es la distribución de la mitocondria de mi mamá o de la mía o de la de mis hermanas, porque es la misma. Y vean que las grandes concentraciones de esa mitocondria están en Sudamérica, están en Alaska y en Asia, ¿no? En diferentes partes de Asia. Entonces, si recordamos que América se colonizó de esta parte del mundo, más o menos esta mitocondria se puede incluso fechar que llegó a América hace como 50,000 años, ¿no? Ahora, si mi mamá se siente tan europea, ¿de dónde salió su mitocondria que no es nada europea, ¿no? Es americana y asiática? Incluso me habló por teléfono muy enojada, tiene 93 años, ¿no? Pero está muy atenta a todo. Y me dijo que ya le había dicho a mi hermana que tenía un pariente chino y un japonés, ¿no? Efectivamente, eso es lo que tiene. Entonces su mitocondria efectivamente es americana. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que el linaje de mi mamá, su mamá, mi abuelita, la abuelita de mi mamá, etcétera, 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 llegó de Asia, ¿no? Y efectivamente esa parte, digamos, materna, tiene esa ancestría. Es un pedacito de DNA muy pequeñito, en realidad. Es nada más para asustar a mi mamá. Ahora, ¿qué le pasa a mi cromosoma Y? ¿No? Mi cromosoma Y es de mi papá y tiene precisamente la herencia opuesta, ¿no? Lo heredan los papás a los hijos, a los hijos, a los hijos. Aquí la que hizo un gran escándalo fue mi hermana, porque estaba muy enojada porque ella no tenía nada de mi papá, según ella, ¿no? Pero en realidad sí tenía, ¿no?
Lo que pasa es que lo tenía en otra parte de la célula. Ahora, ¿qué pasó con esa parte de mi herencia? Bueno, no se ve el mapa, pero esto que está aquí pintado es Suecia, Noruega y Finlandia, ¿no? Donde hay más concentración de ese cromosoma es ahí, ¿no? Entonces quiere decir que esa parte de mi genoma, ¿no? El cromosoma Y viene del norte de Europa, en esa parte donde deben esquiar todos muy bien. También podemos fecharlo, tiene más o menos como 28,000 años y está claramente caracterizado de dónde vino y cuánto tiempo llevó, si creció o no la población, etcétera, ¿no? Pero bueno, en realidad estos son como anécdotas, ¿no? En realidad lo importante es de dónde viene el resto de mi genoma, ¿no? Y lo que es interesante es que ustedes pueden ir cromosoma por cromosoma, que están aquí marcados, este es el cromosoma 1, etcétera, hasta el 22, aquí está mi cromosoma Y, ¿no? Y entonces pueden ver de dónde viene cada parte del cromosoma que una persona tiene, igual que vieron el cromosoma Y la mitocondria. Y entonces aquí dice que tengo ancestría americana, que tengo ancestría europea, etcétera, ¿no? Y ahí está, digamos, la historia de mi ancestría, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque en realidad podemos usar exactamente la misma metodología para entender de dónde vienen los cultivos. Podemos estudiar su genoma y analizar cuál es su ancestría, cuál es la ancestría de diferentes partes de sus genomas. Un caso que es muy interesante en México es el chile piquín, porque en realidad el chile piquín es el pariente silvestre del chile. Entonces el chile es cultivado y no sé qué, pero el chile piquín no se deja cultivar tan bien porque es muy sensible a muchísimos herbívoros como la mosquita blanca y otras cosas. Y entonces se mantiene protegido, digamos, en zonas silvestres. Ustedes van a un mercado en cualquier parte de México y piden chile piquín y le preguntan, ¿de dónde lo sacó? Pues ahí del cerro, y entonces efectivamente en el cerro hay algunas matas y de ahí sacan el chile piquín que venden. Entonces es un caso interesante porque como que no se ha dejado domesticar el chile piquín, ¿no? Es la especie silvestre y así como en el maíz la especie silvestre pues no existe, ¿no? Existe una especie que es un pariente más cercano que sí es silvestre, pero en realidad pues el maíz no existe en forma silvestre. Ahora, vean que esto es exactamente el mismo enfoque que usábamos con mi genoma, ¿no? Vean, aquí están diferentes tipos de chile, estos son chiles cultivados de todo el mundo, y entonces vean cómo la ancestría viene de diferentes tipos de chile, ¿no? Quizá debí de haber hecho esto antes, hay 4 especies diferentes de chile en América, que nosotros estamos hablando de una de ellas, que es Capsicum annum, y entonces en realidad esta es la ancestría que hay en diferentes cultivares de chile, que son muchísimos, realmente es impresionante. Aquí, ¿cómo se mantiene la variación? Bueno, pues aquí la variación se mantiene precisamente porque como en los perros se producen estas líneas que no tienen casi depresión por endogamia y que son muy fáciles de reproducir. Y entonces se producen pues toda la gama que ustedes conocen bien de chiles, tanto picosos, no picosos, etcétera, ¿no? Entonces podemos estudiar también la ancestría de los chiles, ¿no? Pero también podemos estimar qué tan intensa ha sido la domesticación en diferentes plantas. Por ejemplo, esto lo que demuestra en realidad son estimados de qué tan fuerte ha sido la intensidad de la domesticación. Si hay muchos puntos aquí, ha sido muy fuerte la domesticación. Si hay pocos, y si hay muchos, quiere decir que la domesticación no ha sido tan fuerte en esta especie. Entonces ustedes, por ejemplo, toman especies de chile que están muy domesticadas, ¿no? Variedades de chile que están muy domesticadas, les va a salir un patrón en el genoma más o menos así. Si toman al chile silvestre, les va a salir un patrón más o menos así. Entonces se puede medir el grado de domesticación y qué tan intensa ha sido la domesticación. No solamente eso, sino cuántas
como decía yo en los perros, ¿cuántas veces se ha domesticado intensamente cada una de las especies que ustedes estudian? Y nosotros hicimos un trabajo en Chile Piquín, en diferentes poblaciones de todo México, y lo que encontramos es que el chile piquín, les decía, se comporta no como una especie domesticada, se comporta como una especie silvestre de a de veras, porque aquí están diferentes regiones de México, estas son las diferentes poblaciones que muestramos, y en los colores está la ancestría, es decir, que si ustedes tienen un color rojo, la ancestría es diferente de esta o de esta o de esta. Vean que según el área geográfica donde se colectó la planta, tenemos una ancestría distinta. Entonces no se mueven mucho. Eso quiere decir que si ustedes van a la Sierra Madre, en este caso es la Sierra Madre Occidental, si ustedes van a la Sierra Madre Occidental, realmente lo que está ahí tiene una ancestría única y no se ha mezclado con estas otras, ¿no? Ahora, otra parte de la ancestría es que de cada individuo, así como yo tengo un pedazo de mi ancestría, viene de no sé dónde y otro de no sé qué, vean cómo aquí también, aquí es como una cosa global, pero aquí cada una de estas barras, que se ve como de muchos colores, es decir, si yo recorro una de estas y me voy hacia arriba, este individuo tiene mucho azul clarito y un poquito de morado, ¿no? Quiere decir que una parte de su genoma proviene de una región, de esta región, y la otra parte proviene de esta región. O sea que lo que nos dice, por ejemplo, ese ejemplo particular es que en esta región, que es la planicie zacatecana poblana, el altiplano zacatecano poblano, esta parte de la geografía genera o intercambia genes entre las dos regiones, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven esta, que es la Sonora, vean como sí, en Sonora hay unos individuos que efectivamente tienen ancestría bastante norteña, ¿no? Pero hay otros individuos que tienen algunos de los genes, este es del Pacífico Sur, ¿no? Y esto amarillo viene de Yucatán. Entonces sí, en el manejo del chile piquín, en Sonora, por ejemplo, es un estado muy agricultor. Realmente el manejo de traer semilla, por ejemplo, de Yucatán y sembrarla, produce individuos que son híbridos entre diferentes regiones geográficas del país. Nosotros también clasificamos la variación en ese trabajo, distinguiendo al silvestre de lo que le llamaremos el tolerado, que es un chile piquín que lo tienen cerca de la casa, pero no lo quitan ni nada. El cultivado, que sería ¿no? Que sí está en lugares sembrado, y el que venden en los mercados. Vean cómo el que venden en los mercados, si lo vemos así a ojo de pájaro, encontramos que tiene menor variación que el silvestre, ¿no? Simplemente por la cantidad de colores que muestra. Lo cual quiere decir que en el caso del chile piquín, el manejo y la venta del cultivo sí depende del agricultor, y por lo tanto la variación genética sí disminuye en esos aislados. Entonces, si yo dijera, bueno, voy a hacer un banco de germoplasma de frijol, de chile piquín, pues realmente tendría que considerar sobre todo a los silvestres, también a los tolerados, un poco a los cultivados y quizá un poco menos a los de los mercados, ¿no? Entonces, estas conexiones, en realidad esta es una figura que lo que muestra es que estos serían las localidades que muestreamos. Creo que las negras son las silvestres, o sea, estas son las poblaciones silvestres. Y las rayas lo que muestran es que hay intercambio de genes entre unas y otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas silvestres intercambian germoplasma con estas poblaciones que están aquí a su alrededor. La mayoría de estas están por Querétaro y por San Luis Potosí, ¿no? Y estas son las de los mercados, ¿no? Que como ven están en una región mucho más estrecha. Entonces esto lo que muestra es que efectivamente la gente lo que hace es colectar el germoplasma, usarlo, digamos, localmente. Y lo que sí es que cuando hay una industria de la venta del chile piquín un poco más amplia en el país, esa industria usa una cantidad de variación muy limitada, de variación genética. Entonces,
Nosotros pudimos también demostrar que qué tanto se mueve el chile piquín depende de la distancia geográfica. Estos son kilómetros, entonces realmente lo que muestra esto es que mientras más lejos estoy, digamos, los de Yucatán y los de Sonora son los más diferentes entre sí, y esto tiene que ver con la capacidad que tiene el chile piquín de dispersarse tanto en su polen como en sus semillas. Ahora, el frijol es un caso un poquito distinto porque el frijol, las especies que comemos, de las 4 especies que comemos, 3 de ellas se autofecundan, ¿no? Este es el caso opuesto al maíz o al chile piquín. Realmente aquí lo que pasa es que hay autofecundación y entonces debería de haber depresión por endogamia. Este es el frijol común. Este es uno que se entrecruza, que es de zonas altas, que a lo mejor conocen, se llama ayocote, en estas partes de México, ¿no? Y entonces vean cómo efectivamente el agricultor lo que está haciendo es separando los frijoles que crecen en diferentes altitudes, ¿sí? Los frijoles que crecen en lugares más bajos son estos y en lugares más altos son estos. Esto es un ejemplo de Oaxaca, pero en realidad ocurre en todas las partes donde se siembra frijol en lugares altos. Sí, entonces vean cómo aquí está la zona más fría, está al revés que hace ratito, esta es la zona caliente, esta sería donde está la especie que se entrecruza, esta es la especie que se autofecunda, y vean que otra vez se muestra que el sistema de reproducción del frijol determina qué tantos genes tiene de otra población, ¿no? El que se autofecunda pues no tiene genes del otro, pero el que se entrecruza sí tiene genes del que se autofecunda. Entonces vean, este sería el ejemplo del chile y el frijol. Tienen una sola flor que se autofecunda o no. El maíz tiene 2, como ya vimos, y la papaya, por ejemplo, es dioica y tiene dos sexos. Aquí esperaríamos que la depresión por endogamia fuera mucho más importante en la papaya, porque tienen los sexos separados, o en el maíz que en el chile y en el frijol, que estarían más acostumbrados, digamos, a tener autofecundación de algunas de sus semillas. Ahora, algo que nos interesó averiguar un poco del maíz es entender cuál es la estructura de las razas de maíz en México. Entonces hicimos un estudio con muchísimas razas de maíz, con 54 más o menos de razas, y aquí las agrupamos por regiones, por grupos de maíces. Estos grupos los pueden encontrar en la página de la Conavio, ahí están en la parte de maíces. Y entonces vean cómo los grupos morfológicos en realidad están dispersos por todos lados de este espacio. ¿Qué muestran estos ejes? Lo que muestran es simplemente que si están 2 puntos más cerquitas, son más parecidos morfológicamente entre sí. Entonces digamos que estos 2 son muy parecidos entre sí morfológicamente, ¿no? Pero hay un gris que está hasta por acá y otro que está hasta por acá, que son muy diferentes. Aunque son del mismo grupo taxonómico o morfológico que usa la Conavio, en realidad son muy diferentes morfológicamente, ya cuando analizamos parámetros morfológicos más particulares. Entonces vean que pasa como con los perros, ¿no? A lo mejor Lupita tiene estos rasgos particulares que la hacen bulldog, pero si estudiamos otro bulldog, en realidad vamos a tener un genoma muy diferente del de Lupita. Nada más queremos conservar algunos rasgos y eso le llamamos bulldog. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Le llamamos a la raza de una manera particular, pero eso no quiere decir que la raza bolita en una localidad sea igual a la raza bolita de maíz en otra localidad. Es justo al revés, ¿no? Son muy diferentes. Y eso lo encontramos aquí, está claramente demostrado, ¿no? Pero sí encontramos una asociación con la altitud donde se siembran. Esta es la altitud menor y la altitud mayor,
Y en realidad, aquí está otra vez la ancestría. Vean que la ancestría de estos maíces que se siembran en lugares bajos es más o menos moradita o lo que sea ese color, y en lugares altos la ancestría es azul, ¿no? O sea que sí tenemos una diferenciación entre los maíces de lugares altos y lugares bajos. No importa la raza del maíz que esté sembrando en estos lugares. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero que la depresión por endogamia es controlada o superada a veces en periodos largos por los agricultores, es decir, que ustedes pueden tener un frijol que supuestamente tendría depresión por endogamia y en donde ya se han deshecho de todos esos alelos o genes que producen depresión por endogamia. El punto 2 es que el sistema reproductivo es usado para mantener más variación y menos estructura, porque en realidad más variación se mantiene reproduciendo entre ellos a muchos individuos de una especie particular, y si hacen ustedes eso van a tener menos estructura, es decir, menos grupos, ¿no? Como hemos mostrado en algunas, como en el maíz, ¿no? El tercero es que el movimiento de semillas por parte de los agricultores favorece el mantenimiento de ciertos rasgos útiles, es decir, que si ustedes están sembrando una cierta variante, esa variante la van a mantener, independientemente de que el resto del genoma pudiera tener otros orígenes, ¿no? Luego es que hay un componente geográfico en la variación genética de los cultivos que se acentúa en plantas con autofecundación frecuente, que es el caso del chile piquín y en un sentido del maíz y en un sentido un poco mayor del frijol. Y finalmente hay un componente adaptativo que está normalmente desacoplado de los rasgos que caracterizan a los cultivares. En realidad, cuando ustedes siembran un bolita en un lugar alto o un bolita en un lugar bajo, lo que están seleccionando es el rasgo bolita, pero además están seleccionando individuos que pueden crecer en lugares altos o en lugares bajos, y está determinado eso por otro conjunto de genes. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta. Adelante. Bueno, frecuentemente se ha observado que en las zonas rurales utilizan como medio, digamos, necesario el sembrar su misma semilla. ¿Para qué? Para conservarla, entre comillas, ¿no? Pero evidentemente, como usted menciona, lo que se ha observado es que esa variante o esa variante de la semilla cada vez la producción va disminuyendo año con año. Entonces, lo que usted a lo mejor podría decir que ¿cómo podríamos mejorar esa situación? De traer otro tipo de semillas de otros lados, de otras partes del país, o ¿qué otra opción podría darnos? No sé. Sí, bueno, es que lo que pasa es que ellos lo hacen frecuentemente, es decir, hay muchos estudios sociales o socioeconómicos que muestran cómo los agricultores en realidad el intercambio de semillas forma parte de su proceso de siembra. Entonces, a lo mejor hay algún despistado que hace eso y disminuye la viabilidad, pero en realidad en los lugares, digamos, más tradicionalmente agrícolas, por ejemplo, de maíz o de algunos tipos de frijol que se entrecruzan, hay intercambio. Y se ha medido incluso la distancia a la que van para hacer los intercambios. Por ejemplo, en el maíz hay un artículo que muestra que los agricultores se mueven hasta 50 kilómetros para intercambiar semilla de maíz. Esto es en Oaxaca. Entonces, realmente sí ocurre que ellos se dan cuenta que tienen que hacer ese entrecruzamiento para mantener el nivel de productividad de su parcela. Pues se nos ha acabado el tiempo. Quiero darle las gracias al doctor Daniel y le entrego un reconocimiento en nombre de la CONABIO. Gracias, muy amable. Y muchas gracias a todos ustedes por su participación.